creo que ya estaríamos saliendo también para el Facebook. Eh, sí, ya está todo. Así que también saludamos a la gente que se está conectando por esa vía. Por ahí si alguien escribe por esa vía, claro que es más difícil que podamos responder porque sobre todo voy a focalizarme con las personas que se conectaron aquí en Zoom. eh, Porque bueno, si no puede ser como muy desordenado. Pero bueno, la idea es un poco habilitar todos los espacios y si surgen dudas tratar de acompañar, digamos, tanto a las personas que consultan eh, en, en Facebook como aquí por Zoom. Bueno, primero me presento, algunos no me conocen, otros sí. Mi nombre es Facundo Fagioli, yo aparte de ser constelador e instructor en constelaciones familiares, también soy licenciado en filosofía y bueno, hace muchos años que vengo trabajando con las constelaciones y también, bueno, en un recorrido desde la filosofía. Y un poco la idea de esta charla es poder abordar este tema que también en este contexto actual que estamos viviendo se vuelve más, sí, más palpable para todos de distinta manera y desde costados diferentes, ya sea recibiendo como brindando ayuda o ambos al mismo tiempo. Em, Y un poco esta charla tiene de trasfondo un aspecto para mí quizá el más importante de la filosofía de Bert Hellinger, que es quien desarrolló las constelaciones familiares, que él llamó los órdenes de la ayuda, y a esto que denominó de esa manera, son básicamente distintos principios, distintos aspectos a tener en cuenta para que la ayuda que se realiza en distintos ámbitos lleve o colabore con la solución, esté al servicio de la vida, al servicio de las personas, no solo de quien es ayudado, sino también del ayudador. Eh, y algo muy importante con lo cual yo quería empezar, eh, y que bueno, justamente una de las facetas más complejas de la ayuda, tiene que ver con reconocer los límites que tiene la ayuda. Eh, Porque bueno, eso de alguna manera es lo que nos permite un encuadre para poder llegar a buen puerto con la ayuda. Pero antes también de estrictamente hablar de eso, quería como a- en- hacer un encuadre más amplio porque nos puede dar una idea más clara de por qué la ayuda es tan importante para el ser humano en especial, y para cómo nos vinculamos con los otros. Eh, y desde una perspectiva que podemos decir antropológica, histórica, hay que entender que el Homo sapiens, digamos, el ser humano, no es una especie que a lo largo de la historia hubiese podido sobrevivir sin la grupalidad. Eh, si bien para nosotros en la actualidad el individuo parece ser el centro de la cultura, el desarrollo de la individualidad, de las libertades individuales, de los deseos individuales, es algo relativamente nuevo en nuestra historia, digamos, como especie. No siempre para nosotros, como Homo sapiens, fue más importante el grupo que el individuo. Y el grupo siempre fue lo que permitió que el individuo se desarrolle y sobreviva, que sigue siendo así al día de hoy, y creo que esta situación de pandemia lo puso muy en claro, pero que en nuestra cultura por ahí eso no lo tenemos tan incorporado. ¿Y por qué aclaro esto? Porque si entendemos que la mayor parte de la historia de la humanidad, nosotros vivimos en pequeños grupos nómadas, en una naturaleza que bueno, había muchos depredadores y donde el Homo sapiens no tenía, digamos, muchos recursos para defenderse, la grupalidad resultó sustancial para que nosotros podamos desarrollarnos y sobrevivir. En ese sentido, ayudar y ser ayudado es como un fenómeno muy básico que todos experimentamos tempranamente, digamos, ya sea
en nuestra especie como también en el desarrollo vital, porque por nuestra condición de mamífero también, eh, nosotros cuando nacemos, para poder sobrevivir, necesitamos muchísima asistencia. Un bebé no puede sobrevivir sin alguien, una, dos, una institución, un grupo de personas, mamá, papá, quien fuere, nos brinda asistencia, alimentación, cuidado, digamos. Entonces, la ayuda en el ser humano está desde el inicio presente y nos constituye. Y todos necesitamos ayudar y ser ayudados en distintos niveles. Entonces, ¿cómo es que se da esa ayuda? eh, Delimita también mucho de nuestra calidad de vida, de cómo nosotros vivimos, eh, porque es transversal. Y acá es donde vuelvo a lo que dije al principio, de lo importante que son los límites eh, en la ayuda. Reconocer los límites y cómo esos límites nos permiten entender hasta dónde puede avanzar esa ayuda y hasta dónde no. Y para eso, ahora sí comienzo como con esta dimensión que describe Hellinger y ya voy a ir abriendo a las preguntas que tengan con esto que voy diciendo, que podríamos decir que hay como dos formas básicas de relacionarnos con el otro, digamos. Una que es simétrica, de paridad, y otra que es asimétrica. En la simetría, con un par, con un igual, con otro adulto, hay como un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo tomo del otro. Y ese equilibrio manifiesta lo saludable de la relación. Eh, en este caso, también teniendo en cuenta la ayuda, pero más allá de la ayuda, un dar y tomar en general. Pero hay otro tipo de relaciones que son asimétricas, que tiene que ver con esto que hablábamos del niño que necesita protección para desarrollarse. Que por ejemplo se da con los padres, las madres y los hijos, las hijas. Lo que dan los progenitores eh, es algo que no puede ser equilibrado por el hijo. Eh, ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si mi papá y mi mamá me dieron la vida, que es la posibilidad de todas las posibilidades, yo no puedo equilibrar eso en ese mismo nivel. En una relación de pares sí hay esa posibilidad, pero y ni hablar si agregamos que además que me dieron la vida, me criaron y me permitieron desarrollarme, con todo lo que implica y con las dificultades y un montón de otras dinámicas que se dan, pero en ese nivel hay una simetría. Y muchas veces esa simetría genera muchos conflictos, sobre todo porque a veces como hijos nos cuesta entender o comprender que no hay posibilidad de equilibrar eso que nos dieron. Y lo sustancial es la vida. Ellos me dieron la vida a mí y yo no se lo puedo dar a ellos eso. Entonces, en este caso, reconocer esa simetría y ese límite cuida las relaciones. Porque si de repente, justamente cuando sucede que los hijos o las hijas intentan ir más allá de eso, tarde o temprano caen en una gran frustración, porque justamente eso no se puede. Y encima, si eso agregamos que muchas veces nuestros padres, nuestras madres vienen de historias difíciles, situaciones traumáticas que no resolvieron, que de alguna manera uno como hijo percibe, más aún surge este impulso de querer ayudar. Por un lado, porque quizás esa persona necesita ayuda y además por esta necesidad de compensar lo que recibí. Pero justamente, como esto tiene ciertos límites, muchas veces eso no es posible. Y eso de alguna manera perjudica la relación, porque nunca eso puede terminar de cerrarse y de llevar a un movimiento final, sino que está siempre girando en falso y hasta puede llevar a que yo tenga muchos problemas con esa persona que yo quiero ayudar. Nombro esto de los padres porque ese patrón es el que muchas veces después se proyecta en todas las otras relaciones. Cómo yo me posiciono con un adulto, con mis hermanos, con mis parejas en las relaciones laborales y a dónde ubico al otro. Entonces, en esa dinámica, en esa forma,
estoy queriendo ayudar al otro, pero sin darme cuenta, por no reconocer estos límites, colaboro con que eso no se resuelva. Aunque mi impulso genuinamente sea con un deseo de ayudar al otro. ¿Se entiende esto que digo? ¿Alguien quiere preguntar algo o tiene alguna duda con esto que estoy escribiendo? Pueden habilitar el micrófono y preguntan, porque yo no veo a todos y son varios. Por ahora me quedó claro lo que explicaste, más allá que entre Bueno, tarde. bueno, bueno, si no hay ninguna duda, que uno nunca sabe si eso es bueno o es malo. Está eh, sí, bastante claro, está. bueno. em, y en base a esto que estoy describiendo, hay algo que se desprende en lo que Hellinger llama el primer orden de la ayuda. Que él habla de 5 órdenes de la ayuda, que en realidad no es que son 5 principios aislados, sino que son como 5 dimensiones que se complementan y silenciar acá, porque si no se meten los audios. Son 5 dimensiones que se complementan y se reafirman unas a otras, pero el primer orden tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, eh, que dice lo siguiente, que parece muy simple, pero bueno, en realidad a veces lo simple es lo más complejo. Hellinger dice que uno solamente puede dar lo que tiene y también uno solamente puede tomar lo que realmente necesita. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que cuando yo quiero dar algo que no tengo, o cuando quiero tomar algo que realmente no necesito del otro, muchas veces eso genera muchísimos conflictos. Y un poco en lo que describí antes, esto sucede, ¿no? Si, por ejemplo, a mi pareja o a mi madre la abandonó su papá o falleció su papá cuando era pequeña, si yo quiero dar eso que le faltó a la persona, estoy dando algo que no tengo, porque yo no soy el padre. Aunque yo ame a esa persona, aunque me encantaría poder ayudarla a esa persona, no puedo darle eso. Y muchas veces eso genera muchísimos conflictos que se agregan a ese conflicto inicial, que es quizá que la persona no tenga resuelto esa situación. Entonces, poder reconocer esos límites de que uno puede dar lo que necesita, eh, lo que tiene y puede tomar lo que necesita, mejor dicho, es lo que ubica y me permite mantenerme en fuerza y también que el otro esté en un lugar de fuerza. Lo que sucede es que esto es muy complejo porque implica que yo tenga que hacerle lugar, por ejemplo, en este caso, al dolor de esa persona. Y ahí yo sí puedo acompañar, quizá. Acompañar a que, por ejemplo, mi pareja o mi madre se reconcilie con ese dolor. Pero ese es un acompañamiento muy distinto a darle eso. Y eso es una forma de ayuda que es bastante poco practicada dentro de la familia, porque en las familias en general, por el amor que hay en los vínculos, queremos evitarle al otro el dolor, el sufrimiento. Y eso es una de las causas que hace que mucho más se profundicen los conflictos. Y también muchas veces se traslada a nivel profesional, digamos, ¿no? Como terapeuta, como asistente social, como yo a veces quiero, sin darme cuenta, a veces también dándome cuenta, darle algo al otro que no pudo recibir o negando eso que le pasó, que pudo haber sido traumático. Entonces, de esa manera, paradójicamente, estoy impulsándome desde un lugar donde yo quiero ayudar, pero estoy debilitando al otro, porque eso lo constituye al otro. Y además yo ahí me estoy ubicando en un lugar de mucha importancia y ficticio, porque nadie puede hacer eso, digamos. Uno puede intentarlo, pero de hecho abro esta pregunta, ¿no? Si
si les pasó, si sintieron eso, ¿no? De intentar dar algo a alguien y hacer un gran esfuerzo y que eso nunca se colme, o al revés, haber experimentado que alguien quería ayudarlos en una dimensión donde ustedes no se saciaban o se sentían incluso incómodos que ese otro quiera asistirlos. Eh, A mí me pasó ajá, personalmente. sí, Mi padre se enfermó y viste que cuando empiezan ese tipo de situaciones, este, uno obviamente se maneja en base a los valores y principios que a uno lo rigen, en realidad, ¿no? ajá, Empecé a hacer cosas para que mi padre esté mejor y eso al final resultó ser un perjuicio con mi madre y mi hermano, ya que consideraban que lo que yo estaba haciendo les generaba conflictos a ellos. Yo estaba tratando de luchar con la prepaga para que le brinde ciertos servicios. Mi papá tiene un tema de deterioro cognitivo, al punto que hoy por hoy tengo un trato muy distante con mi madre y con mi hermano he llegado a un punto de no diálogo. Y ajá, lo único que hice fue tratar de, dentro de las posibilidades de su prepaga, sacar el mayor rédito para que mi padre tenga los mayores beneficios. ujú, Y al final, algo que parecía que era bueno, resultó ser un perjuicio para claro, la familia, porque no le parecía la manera, que yo me estaba metiendo, entonces si me meto, ¿por qué mm, me meto? Y si no me meto, ¿por qué no me meto? claro, O sea, esas incoherencias que vos decís, bueno, ¿en qué posición me pongo yo frente a una situación así? Y eso que tengo experiencia en coach, sí, sí, en- hice el método Silva también, o sea que no me manejo el libre albedrío por la vida. Y sí, hace sí, 20 años que trabajo en recursos humanos de una telefónica del país. sí, Entonces vos pero decís, caja de herrero, cuchillo de palo. O sea, bueno, lo que te sale bien afuera, cuando lo aplicás en tu casa o con tu gente, en vez de ser un beneficio, es un perjuicio. ¿De qué lado me pongo? Como que empezás a barajar de nuevo, ¿no? eso que decís es interesante porque también es muy común, ¿no? Donde más queremos ayudar, muchas veces, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la ayuda en forma profesional o porque somos terapeutas o porque trabajamos en recursos humanos o asistentes sociales, quizá en los lugares más íntimos, más cercanos, capaz que en esos ámbitos profesionales somos muy buenos, pero en esos lugares íntimos no funciona casi nada de lo que podemos hacer en esos otros ámbitos, ¿no? Y eso muchas veces es muy frustrante. Pero Totalmente. justamente lo que pasa en la familia es que, ahí Gerardo ya después te habilito, ahí te vi por lo que quieras aportar. Pero quiero aprovechar esto que traes. Eh, Muchas veces con la familia y especialmente con nuestros padres, papá y mamá, digamos, eh, Ujú, es muy, muy riesgoso cuando nosotros los queremos ayudar, porque muchas veces eso nos pone en un lugar como si nosotros fuéramos sus padres. Y eso hace que ellos ujú, reaccionen de distintas maneras. Uno puede ser una reacción donde ellos se aniñan y siguen demandando eso, que en realidad no es hacia nosotros, es hacia sus propios padres, y que ujú. ahora lo canalizan en nosotros, y por lo tanto, aunque nos den ese lugar, entre comillas, simbólicamente, como no somos sus padres, nunca va a saciarse eso, y eso también pasa en la pareja. Y otras veces, por ahí ellos no nos dan ese lugar, pero nosotros sin darnos cuenta nos ubicamos ahí porque quizá tenemos en algunas áreas más conocimiento, tenemos en cuenta muchas cosas que por ahí ellos no, pero Ujú. ellos se sienten invadidos, inhabilitados, se sienten Totalmente. como que a uno les está faltando el respeto Sí, y le está quitando el lugar, digamos, ¿no? Y todo eso es por amor, digamos, digo, el impulso. El tema es que ese desorden de ubicarme en un lugar de, como de, donde la simetría se invierte, sí, generalmente no lleva a buen puerto porque nosotros somos hijos de ahí y realmente es muy poco a veces lo que podemos hacer en esas dimensiones. Aunque objetivamente quizá, bajo nuestro conocimiento, yo lo que esté aplicando podría funcionar en forma, digamos, ideal. Doy un ejemplo. Yo puedo ser terapeuta, psiquiatra, psicólogo, lo que sea,
y mi madre puede ser depresiva. Y yo Ujú. quizás no puedo hacer nada, aunque yo tenga todo ese conocimiento. Porque gran parte de que esa persona salga de ese lugar, aparte de necesitar una asistencia personal, requiere de lo que esa persona quiera hacer. Y porque, por ejemplo, una depresión o una enfermedad generalmente cumple una función. Y Sí, para poder reestructurarlo, la persona tiene que encontrar esos otros recursos en otro lugar. Y a veces la persona no puede, no quiere, no y ahí quiere, todo el conocimiento que yo tenga no se sirve. te va, sí, obvio, Claro. lo tirás para al tacho de basura. Entonces ahí, en realidad, el movimiento que es más saludable es que yo observe qué me pasa a mí con ver que no puedo hacer nada. Que quizá esa persona no quiere, no puede cambiar eso. Y darle lugar a eso que a mí me pasa, que en general es mucho dolor, frustración, muchas cosas nos pasan, pero a veces, para no sentir eso, queremos seguir ayudando. Y lo único que genera eso es muchísimo más Más, conflicto, totalmente. porque esa persona está posicionada ahí y tiene sentido que esté posicionada ahí, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque Ujú. nosotros no podamos verlo, ¿se entiende? Por eso es tan Sí, importante esto de los límites que tiene la ayuda y el lugar donde a mí me toca en la ayuda con el otro. bueno, Para, yo tuve que llegar a un punto después de 1 año y medio, porque obviamente lleva un proceso, es lo que vos decís, está el enojo, la frustración, vas pasando de instancias, ¿no? Hasta que llegás a un punto que decís, y yo me limito a hacer esto, o hasta acá, y le dejo al otro la libertad de hacer lo otro, hasta claro, allá. Y si claro, viene y me recrimina, bueno, yo me acerqué, traté de darte este abanico de posibilidades, decime en qué te puedo ayudar. Y sin sentirme frustrada, sino posicionándome es que, bueno, hasta acá puedo dar, hasta claro, acá me permiten dar, el resto ya no depende de mí, exacto. depende del otro. Y Y sobre el es, otro no y puedo eso, ejercer ningún tipo de presión, porque si no lo estaría obligando a hacer algo que no quiere. exactamente. Y eso cuida a todos, aunque a veces implique que, bueno, lo que suceda no tenga, No es lo que no uno sé, quiera. exactamente. Vos, Gerardo, querías decir algo. Sí, gracias. No, por favor, gracias a vos por ese ¿Cómo ejemplo. estás, Facu? Bueno, sí, o sea, agradecerte por la claridad con que expresás la importancia de ocupar el lugar de uno en cualquiera de los ámbitos en los que nos relacionemos. Y también esto que decís de darle lugar al dolor o a eso que queremos llenar, ayudar o lo que fuera, como por momentos también al reconocerlo lo tenemos que reconocer tal vez en lo familiar, en nosotros también. Claro, Porque cuando a veces estamos intentando llenar ese lugar porque nosotros no somos lo que podemos tomar también eso que a su vez también forma parte de nosotros mismos en ese aspecto. Eso va como una especie de asimilación a lo que estás diciendo y pregunta también, a ver cómo lo ves tú. a ver, no entendí bien la pregunta. Cuando, por ejemplo, este caso, la mujer depresiva y demás, uno Ujú, quiere ir a ayudar porque hay tal vez algo que no está siendo visto o tomado por esa persona, en este caso la madre, ujú, uno también, como hijo, quiere ir a socorrer o a ocupar ese lugar porque de algún modo uno mismo también tiene que ver que eso no está visto, o sea, que no está, pero en uno. claro, ¿Se ahí entendí. entiende? Sí, sí, No solamente en la madre, que lo podés ver también, pero también es como decir, bueno, si está mi mamá, también está en mí. Por claro, ejemplo, la ausencia de su padre, que sería el abuelo. claro. ¿Se Sí, 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 entiende? sí, sí, ahora entiendo. Sí, porque en realidad el, lo más difícil de comprender es que es muy poco lo que podemos hacer por el otro. Eh, y esto en general lo digo, pero sobre todo en la familia, sobre todo en las personas cercanas. Realmente, en ese deseo que tenemos de hacer algo por el otro, no tenemos tanto poder. Y, y eso genera muchísimo dolor. Y ahí está el problema más grande.
Porque partiendo de esto que vos decís, Gerardo, lo voy a describir de una manera muy simple. ¿Qué suele pasar en las familias? Suele pasar que, por ejemplo, yo estoy pendiente de mi mamá que está depresiva, que en realidad es depresiva porque toda su vida quiso salvar a su padre, que estaba quizá mirando a un hermano que murió cuando él era niño y a su madre que no superó esa muerte y por eso también quedó ahí por amor. Entonces se va generando como una cadena en la familia donde todos están por el otro haciendo algo que después eso tiene consecuencias terribles en la vida de uno y a la vez nadie se ocupa de lo que realmente le pasa. Y entonces después estamos todos enojados y con muchos reclamos al otro, porque yo estoy haciendo un montón por vos y vos no te das cuenta. Entonces, eh, y, y eso es como que un efecto dominó que se va trasladando a distintos lugares y va generando mucha frustración. Y donde muy pocos, digamos, toman conciencia de, bueno, a ver qué me pasa a mí con esto. Y quizá, bueno, lo que puedo hacer es reconocer que no puedo hacer nada y que me duele muchísimo esa situación de mi madre. Y darle lugar a eso. A eso era A lo que eso, me refería. claro. Y eso es lo más difícil de hacer porque yo ahí tengo que romper mi anhelo infantil de que yo puedo hacer algo. Porque en general, cuando eso se mueve porque la persona hace algo. Y no hacer no quiere decir que yo me desentiendo totalmente y digo, bueno, sino simplemente de reconocer eh, los grandes límites que hay ahí. Y ahí hay otro aspecto que para mí es cultural, que es el poco lugar que nosotros le damos al dolor, cuando el dolor es sustancial para reparar. Y eso se ve, por ejemplo, yo siempre doy, de hecho en la charla que di el mes pasado, hablé de esto y lo vuelvo a traer, porque para mí es muy representativo. Para mí los velorios son un ejemplo muy claro, lo que sucede en los velorios, quiero decir, de la gran incapacidad que tenemos para darle lugar a que el otro esté en una situación de dolor. ¿Eso qué genera? Que muchas veces en los velorios uno vea que a los familiares directos de quien murió, los hijos, la pareja o los padres, muchas veces empiecen a contener a la gente que los va a saludar. Porque muchas veces esas personas que son amigos, seres queridos, les conmueve tanto que esa persona esté en un dolor tan fuerte que quieren hacer algo, quieren aliviar, quieren que esa persona no esté tan mal, cuando en realidad es natural que estén tristes, estén angustiados, que es saludable, digamos, ¿no? Entonces, cuando esa persona hace ese movimiento de querer frenar eso, la persona que está en ese proceso, hasta incluso tiene que hacer un esfuerzo como para tranquilizar al otro de que no tiene que hacer nada. Entonces, ¿quién está conteniendo a quién? Y eso pasa muchísimo en los velorios. Y en realidad ahí lo que hay que hacer es darle lugar a ese dolor, digamos, que está transitando esa persona, porque ese dolor es el amor. Entonces uno no puede, yo no le puedo decir a esa persona, deja de amar a tu mamá. Entonces, ¿cómo le voy a decir, deja de dolerla, digamos, ¿no? Entonces, ahí, en esta de gran dificultad, y Marilé, te cedo la palabra, cuando cierro esto, en esta gran dificultad que tenemos de transitar, y de darle lugar al dolor del otro en nosotros, muchas veces lo llenamos de ayuda. Y ahí después voy a darte lugar a la pregunta que tengas para desarrollar algo de la diferencia que hay entre dar y tomar en la ayuda. Y por qué suele ser mucho más fácil estar en un rol de dar que el de tomar. Eh, y cómo muchas veces eso genera grandes conflictos en las relaciones. No sé qué querías preguntar, Marilé. O vos no sé si querías Facu, antes, Gerardo, decir algo, perdón, con esto que... sí, ahí cierro, bueno, y con Sí, esto de nuevo de la responsabilidad y de ocupar nuestro lugar, digamos, que de esa claro, manera se podría decir que se, se diluye la ilusión de estar ocupando distintos lugares y ocupar el lugar de uno. Eso. claro. Gracias. Gracias a vos. Eh, no sé si, Marile, vos querías preguntar algo. Sí, ahí estás. No, no- no te escucho igual. No se escucha tu micrófono. Fíjate. No. ¿Ustedes la escuchan?
No, no te escuchan. Fíjate si es algo de... Y si no se llega... Ahí lo tenés a ver, voy a tratar de habilitártelo yo. Porque ahí lo tenés silenciado el micrófono. No. Bueno, si no, escribilo. Y si podés escribirlo, te lo leo. Ahí alguien, Sebas Arri, habla de la constante insatisfacción del otro. eh, y no sé a qué te referís, pero muchas veces esa insatisfacción es porque justamente eso que quiere saciar la persona no tiene que ver con nosotros, por más que lo busquen nosotros. Por eso no se satisface nunca. Entonces es muy, muy peligroso cuando uno quiere satisfacer eso, porque nunca, no va a alcanzar nada de lo que yo haga, eh, aunque lo haga con mucho deseo. Sí, ¿Me escuchás, Facu? sí, A lo que iba era esto, que hablaban del tema de uno está continuamente intentando, o al menos me pasó en mi caso con una expareja que es la mamá de mi nene, ajá, depresiva, con la cual intenté de muchos lugares y desde muchos lados tratar de colaborar con ella y de ujú, acompañarla en el proceso de sanación y de ver de dónde venía todo el problema para tratar de solucionarlo. ujú, Y después de 7, 8 años la respuesta fue, mira, yo me di cuenta que estoy enferma y no sé si quiero salir de acá, no sé si quiero claro, moverme de donde estoy. Y eso en mí particularmente generó esta sensación de, como decías vos recién, de dolor, de por estar dando un montón de cosas, o por estar tratando de acomodar un montón de cosas, y que del otro lado encontrar este tipo de respuestas te deja vos parado en un lugar eh, también de una insatisfacción plena de uno, de que lo que ha hecho al otro nunca le alcanzó, o el otro no lo quiso tomar. claro. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, en situaciones como la depresión, desde la mirada sistémica, me refiero, siempre hay como un amor ciego a algo muy profundo, que puede ser un miembro de su familia, que también sufrió lo mismo, o hechos trágicos, bueno, hay infinidad de posibilidades. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ese amor ciego es tan fuerte que la persona hasta puede dar la vida por eso. Y eso es muy importante. Lo digo inconscientemente, ¿no? No es que la persona lo sepa a veces. De hecho, muchas personas quieren salir de ahí y no pueden, digamos, ¿no? Pero en un nivel eso cumple una función esencial, no solo para la persona, sino para el sistema. Por eso, eh, alguien que viene, que es externo en este caso, no es que sos externo, porque fuiste la pareja, el padre de sus hijos, pero me refiero a esa dimensión de esa problemática que proviene de su sistema de origen, uno no puede hacer mucho ahí. Y más si la persona no tiene la voluntad, el deseo, digamos, que eso, bueno, dependiendo de la patología, eso hay que verlo, digamos, porque a veces no es tan simple como que quieren o no quieren, eh, Obviamente. pero sí que hay una dimensión que no depende de nosotros. Y que si yo sigo intentando en esa dimensión donde no depende de nosotros, hasta puedo perjudicar más la relación. Puedo enojarme mucho más. Y ahí donde yo también tengo que poner un límite. En realidad, en un nivel, al decirte eso ella, te ayudó a vos a que lo dejes de hacer. Quizás Hasta acá. si ella no te lo decía, quizás lo seguías intentando hasta vayas a saber qué límite tuyo, digamos, y con qué consecuencias para vos y para los hijos de ambos, digamos. Entonces, eh, en un punto, aunque no sea saludable eso, en un nivel lo es. En esa no salubridad, eso es saludable. Bueno, al menos liberar al otro de eso. Decir, bueno, acá vos estás libre de esto. ¿Se entiende? Lo que pasa que, Sí, bueno, sí, por eso. eso no quiere decir que sea un lugar grato, digamos, pero esto también Claro, tiene que ver con los límites. claro, cómo nos manejamos, cómo nos sentimos y cómo quedamos en este nuevo lugar en el que nos posicionan. Dicen, bueno, che, hasta acá. Y ves que del otro lado no hay nada, o no pueden hacer nada, ¿cómo nos manejamos nosotros? Que estamos siempre, o al menos así me siento yo, siempre al pie del cañón, tratando de acompañar, de tirar del carro, Bueno, y decir, bueno, aprovecho esto que decís porque tiene que ver con lo que quería introducir antes con esto del dar y el tomar, que esto es muy importante y aprovecho este ejemplo que vos traes.
En nuestra cultura, el dar está, lo voy a decir de una manera un poco provocativa, está muy sobrevalorado. ¿Qué quiero decir con esto? Están muy bien destacadas las bondades del dar, pero no están bien claras las consecuencias que puede tener un dar desbalanceado. Y a la inversa, está muy poco reconocidas las bondades del tomar, y está como mal visto, cuando en realidad el tomar es lo que le da sentido al dar. Sin tomar no hay dar, digamos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el dar tiene una ventaja en un nivel sobre el tomar, me refiero a una ventaja por nuestra cultura sobre todo, que es que cuando yo doy algo, estoy en un lugar de fuerza, estoy en un lugar donde me siento que soy útil para el otro, donde a mí me da plenitud, aunque el dar genere un montón de dificultades, sin dejar de lado todo el esfuerzo que uno hace a veces, ¿no? Pero en esta dimensión, el dar es un lugar de fuerza. Y el tomar implica que yo me conecte con mi propia vulnerabilidad. Y a veces eso es muy difícil. Entonces, muchas veces, cuando nosotros necesitamos tomar algo del otro, en vez de pedirlo, damos algo, esperando que el otro se dé cuenta y lo compense, lo reconozca y entonces me dé algo a mí. Y de esa forma de pedir dando, después yo paso al reclamo, que sigue siendo un lugar de poder, porque no es lo mismo reclamar que pedir desde mi necesidad. Porque yo cuando reclamo ya estoy diciendo, bueno, esto vos lo tendría que haber hecho y lo hiciste mal. Ahora te lo estoy señalando. Entonces yo sigo en un lugar de fuerza. Entonces es muy importante entender el tomar como una fase que nutre al dar y viceversa. Y también para ver si el otro puede tomar lo que yo le estoy dando. Porque si yo doy, pero el otro no toma, no estoy dando, en realidad. Entonces, el dar en sí mismo no es un valor. El dar tiene un contexto. Y si el otro no puede tomar lo que doy, yo no lo estoy haciendo. Entonces, tengo que poder mirar eso para ver si me corresponde dar, si el otro puede tomar lo que doy. Y lo digo para que también observen cómo se han sentido ustedes cuando alguien le ha dado algo que para ustedes fue mucho, o que para el otro implicó un sacrificio grande. No es un lugar muy cómodo ese. No nos hace sentir muy bien, digamos. Cuando uno lo hace, uno se siente como... Pero también yo tengo que tener en cuenta que cuando estoy dando eso al otro, en un nivel le genera una deuda. No porque especule, digamos, sino porque nosotros como seres humanos necesitamos equilibrarnos y mantenernos en la misma dignidad. Entonces yo, si doy mucho, al otro también lo afecta. Por eso es tan importante, sobre todo entre pares, entre adultos, este equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. La pareja como el símbolo de la paridad, pero me refiero entre adultos, porque así ambos se mantienen equilibrados. Si uno solamente da o uno solamente pide, que en general esos se juntan, porque funciona así, digamos, uno puede así solamente dar y el otro puede solo pedir, eh, genera, digamos, una relación que aunque tenga de fondo muchísimo amor, mucha disfuncionalidad, porque no importa que mi dar desmedido sea con amor, puede ser desde un lugar súper amoroso, pero no está equilibrado, entonces eso genera muchos conflictos. Entonces es muy importante, y esto es uno de los temas que en el taller que voy a empezar el sábado y que dura 3 semanas en relación a todos estos temas, voy a trabajar, digamos, ¿no? Que es esto de qué lugar le damos al tomar y qué lugar le damos al dar y qué creemos que es dar y qué creemos que es tomar, porque ahí hay muchísimas respuestas a por qué tenemos tantos conflictos en la ayuda con las personas que nos rodean o incluso en nuestro desenvolvimiento profesional de cómo ayudamos. ¿Se entiende todo esto que digo o queda muy abstracto? No, queda muy claro. ¿Y qué le genera esto que queda claro de última? Y que uno se tiene que habituar a los límites, que uno no es todopoderoso y que tiene un límite en dar y tomar.
ubicarse. No todos podemos hacerlo todos, y por más que uno pueda querer, el otro por ahí no quiere, no puede o no tiene la capacidad de tomar lo que uno le está dando. Entonces, no sentirnos frustrados por lo que hicimos. Uno hace lo que puede con la mejor intención. Y bueno, si no se da, hay dos partes, no una. Sí, y a eso que vos decías agregaría el lado B, que es como muchas veces, no sé si les ha pasado, lo abro como una pregunta, de que haya Ujú. personas o una persona que estaba empecinada en darnos algo o en ayudarnos en algo que nosotros considerábamos que eso no era una ayuda. Que para esa persona era una ayuda, pero para mí era un problema. Entonces, Exacto. también muchas veces cuando ayudamos, hacemos eso sin darnos cuenta. Y de hecho es una de las cosas que más le suele pasar a los padres o las madres con sus hijos, que creyendo que lo que hacen es el bien por sus creencias o por su propia experiencia de vida, a veces dejan de ver las verdaderas necesidades de sus hijos y le imponen cosas que no termina siendo lo contrario a lo que ellos realmente quieren. Por eso es todo un arte eso, digamos, ¿no? Los que tienen hijos lo sabrán, digamos, esa danza tan compleja y cómo Ujú. nuestros hijos nos devuelven, ¿no? Es eso, de distintas maneras. Y donde me Ahí está el invita, límite, claro, Facundo, claro, porque también el que da, ¿sí? Tiene que saber cuál es el límite, porque por ahí el otro lo que le estás dando no le está sirviendo. claro, exactamente, exactamente. Acá alguien dice algo que me parece interesante, que es, Cristina dice, no siempre es fácil darse cuenta si estás dando o tomando. Percibís el conflicto sin darte cuenta qué está pasando. Es muy interesante eso que decís porque justamente eh, Hellinger plantea, el desarrollo de las constelaciones, él plantea lo siguiente, que muchas veces quien es ayudado está ayudando a la ayudadora que pueda ayudar. Parece un trabalengua. Eh, a veces es como que el que necesita ayudar es el ayudador. Y el que momentáneamente está posicionado en ese rol de ser asistido, quizá no necesita esa ayuda, pero a veces como que lo hace porque, bueno, esa persona me quiere o hasta puede pasar con un terapeuta, digamos, ¿no? No sé si alguna vez les pasó, a mí me pasó una vez, de no poder dejar una terapia y no saber por qué, y yo tiempo cuenta me di de fuera porque no quería dejar a ese terapeuta. En realidad ya no estaba sirviendo, digamos. Entonces era completamente desbalanceado ahí. ¿Quién estaba ayudando a quién? Y él dice, muchas veces se invierte. Quien es ayudado está ayudando a su ayudadora que pueda ayudar. Por eso es tan importante que uno esté consciente de todo esto que venimos charlando para ver por qué yo estoy ayudando acá. ¿Realmente el otro necesita mi ayuda? ¿El otro me pidió esa ayuda? ¿O soy yo que no soporto esto que le pasa y entonces quiero hacer algo? Entonces ahí, ¿desde qué lugar estoy ayudando? ¿Desde mi incomodidad o de que el otro realmente necesita la ayuda? Todo eso, digamos, nos pone en lugares muy incómodos porque nos encontramos, sobre todo en la familia, muchas veces en esos procesos. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto último que dije? Maravilloso. Eh, la, la frase de Hellinger, la verdad que Sí, te hace recapitular bastante, digamos, en los momentos en los que uno brinda la ayuda y el desde dónde lo hace. O sea, es fundamental. Creo que claro, y también esto anterior de lo que mencionás, el tomar conciencia justamente del tomar y de la importancia del tomar, digamos. O sea, cuando nos permitimos sentirnos vulnerables y recibir lo que nos están dando, o sea, de corazón, o sea, tomarlo, poder tomarlo. claro. Y eh, eso es una de las cosas que más hincapié hace Hillinger, porque en realidad nosotros damos lo que tomamos. No podemos dar si no tomamos. Y por eso es tan importante tomar, porque si no, ¿qué estamos dando? Y él lo lleva, digamos, a los padres, ¿no? A la madre y al padre, de tomar la vida, de que nosotros estamos vivos gracias a ellos, y muchas veces no tomamos la vida. Entonces,
aunque ya nos la dieron, parece una paradoja, pero esto de dimensionar que la vida es algo que viene dada por personas que, bueno, porque quisieron, por casualidad, eso ya es hasta anecdótico, porque se unieron, sea una noche o era una relación estable, yo estoy acá, digamos, y eso me lo dieron, por eso yo estoy acá. Entonces, a partir de tomar eso, yo también tengo más fuerza en lo que doy. Eh, y para ir cerrando todo esto que estamos hablando, también les cuento un poco eh, la idea de este taller que empieza el sábado, es justamente a partir de los órdenes, de que acá hablamos del primero y un poco tocamos otros sin nombrarlos, a partir de estos 5 órdenes de la ayuda, ir trabajando, primero darnos cuenta de todos los supuestos que nosotros tenemos a la hora de entender qué es la ayuda. Supuestos que están atravesados por nuestra cultura, por nuestra familia, por qué se entendía en nuestra familia que era ayudar, que por ahí, no sé, mi mamá ayudaba a sus hermanos, a sus padres, entonces para mí ayudar es dejar de hacer mis cosas para asistir a mis hermanos, a mis padres, y por ahí no tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, hay primero mirar eso y después a partir de esta lectura y a partir de trabajos concretos para que cada uno haga en su casa, digamos, y con preguntas y prácticas muy puntuales, cada uno pueda mirar con más detenimiento cómo construye su forma de dar ayuda y su forma de pedirla, si es que la pide, porque hay una característica en aquellos que hemos sido, somos muy ayudadores, que la parte de pedir ayuda mucho no la conocemos, y ahí estamos completamente desbalanceados, digamos, porque una se alimenta de la otra, o sea, no sale una cosa de la nada. Entonces, es muy importante darle lugar a eso. Lo que pasa es que, bueno, implica tocar niveles que quizá nos expliquen por qué tenemos tanta necesidad de ayudar, por qué no podemos parar de ayudar. Porque a lo mejor al ver qué necesitamos nosotros nos encontramos con situaciones propias, traumáticas, dolorosas, que estructuraron esa faceta de ayudador, digamos. Entonces, un poco la idea de este taller es ir trabajando sobre esos niveles, eh, y que cada uno, digamos, pueda como tener la posibilidad de, si es necesario, rever su forma de ayudar. O quizá también confirmar los lugares saludables desde esta filosofía que uno ha mantenido de la ayuda. Pero justamente el gran desafío en una ayuda saludable y responsable es que a veces nos pone en un lugar que dentro de la familia es como que está mal visto, porque eso parecería que no es ayuda. Pero justamente todo ese caos que hay a veces, donde todos supuestamente ayudan, demuestran que, bueno, esa otra metodología tampoco es muy útil. Por eso, ¿qué pasa cuando yo me posiciono como adulto y pongo al otro como adulto, cuando hablamos de adulto en este caso, en relación a los conflictos que cada uno atraviesa? Y sobre todo, también aquellas personas que trabajan a nivel profesional con la ayuda, porque en esos roles uno a veces sin darse cuenta se inmola y a un costo muy, muy grande personal, y encima con la frustración de no poder ver cómo ese gran esfuerzo que hacemos tenga una manifestación en esos lugares, porque justamente uno se lleva puestos a veces ciertos límites que hay que tener en cuenta para que la ayuda funcione. Porque a veces hasta pasa lo contrario, y quizá a alguno de ustedes les pasó, de un lugar uno sintió que no hizo nada, alguien viene y nos agradece profundamente por eso que nosotros percibimos como no haber hecho nada. Y a lo mejor fue una de las mejores ayudas que hemos hecho en nuestra vida. Y desde nuestro registro, yo no hice nada. Por eso es tan importante como repreguntarse y rever, porque quizá me encuentre como muchas joyas ahí, y pudiendo encontrar sobre todo un lugar más saludable, porque si el ayudador no está saludable, no está en un lugar que se cuida, es muy difícil que pueda cuidar a alguien. Es como que es como una contradicción. ¿Alguien tiene alguna pregunta más con todo esto que estamos charlando para ir de a poco cerrando? No es que ya cerramos, pero para ir perfilando para ese lugar.
No, a mí me interesaba saber con respecto al título Ajá, digamos, del curso que vas a dar el sábado que tiene que ver con las constelaciones familiares. sí. O sea, ¿lo basás solamente en el tema familiar o anexás, por ejemplo, temas de miedo, de X situaciones que se puedan ir planteando a nivel pareja? ¿Cómo Sí, lo no, vas manejando? ¿Qué es es, en sí la constelación? O sea, es no es representar. sobre, el taller no tiene que ver con las constelaciones, si bien se va a trabajar sobre qué entendemos por ayudar y desde este lugar, qué maneras se pueden proponer para que nosotros dimensionemos lugares de ayuda más saludables. Y dependiendo de los Ok, casos que se trabajen, eso se puede estar referido a nosotros mismos, con el otro en la familia, con la pareja o en la institución que trabajamos. En el taller bien, porque esta es la segunda vez que lo hago, en el taller que hicimos el mes pasado, había psicólogos, había asistentes sociales, por ejemplo, y trabajamos mucho en ese plano, y había personas que no tenían ninguna profesión, pero que ejercían la ayuda dentro de su familia, de sus amistades, y querían rever eso, digamos. La idea es trabajar sobre, sobre la ayuda en un lugar más arquetípico y ir desentramando, bueno, ¿de dónde viene eso? Que en algún nivel viene de la familia, en otro nivel viene de algo más propio, pero es la ayuda ok. más en general, digamos. En el dar y tomar, puntualmente sería. Sí, en un punto en el dar y el tomar, en otro punto en reconocer las distintas asimetrías, porque por ejemplo en una institución no es lo mismo estar a cargo de un área y generar una estructura de asistencia y ser como alguien que no tiene tanto poder de decisión y querer ocupar ese rol, entonces aunque tenga una visión clara y buena, ahí no estoy colaborando con el orden de la institución y puedo No, hasta generar un conflicto, o sea, se va a trabajar mucho con el orden, con esto del dar y el tomar y sobre todo con entender cuál es nuestro lugar en esas dinámicas, sean familiares, laborales, de pareja, en qué lugar yo me estoy ubicando y dónde estoy ubicando al otro. Que eso es, bárbaro, digamos, de alguna manera, una de las cuestiones por las cuales es tan complejo a veces que llega a buen puerto nuestra ayuda, aunque tengamos muchas intenciones. correcto, bárbaro. Muchas gracias, Bueno, Facundo. no hay por qué. ¿Alguien más quiere consultar en relación a eso o a lo que estamos charlando? No necesariamente tenga que ver con el taller, sino con esto que estamos hablando. Bueno, creo que nadie, bueno, los veo a todos. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Acá alguien escribió, está completando lo que habíamos dicho antes. Esto, bueno, de lo que necesita ayudar un poco, ya lo hablamos, esto de que a veces el ayudador necesita ayudar. Eh, y también leo en otras áreas y en el Facebook que algunos hablan de esto de cómo cuesta pedir. eh, y en relación a esto del pedir, de la vulnerabilidad, y esto me parece que puede ser interesante como para empezar a cerrar. eh, la gran dificultad de tener acceso a nuestra propia vulnerabilidad, porque también eso es lo que me va a permitir que yo esté claro cuando el otro está en un lugar de vulnerabilidad y no querer apagar eso que le pasa al otro porque a mí me molesta, me incomoda, que esto es lo que yo hablaba de los velorios, o que yo a veces veo en las constelaciones cuando hacíamos talleres grupales, que bueno, ahora no sabemos cuándo volverán, pero que a veces pasaba que en una constelación alguien se conectaba con algo muy traumático y aparecía un dolor muy, muy profundo, y muchas veces se observaba cómo en el grupo varias personas tenían como el impulso de consolar, ¿no? De contener. Y en realidad, si uno está conectado con su dolor, cuando el otro se conecta con el dolor, uno siente alivio, uno no tiene nada para hacer ahí. Es justamente lo que hay que hacer. Cuando, cuando uno quiere hacer algo, eso también a veces me está hablando de qué me pasa a mí con mi dolor. Que cuando el otro manifiesta el suyo, yo necesito como un bombero apagar ese fuego, ¿no? Entonces, esto de la propia vulnerabilidad, de pedir, de estar en contacto también con lo que a nosotros necesitamos y hacerlo visible,
es como la otra cara de la moneda en cómo yo asisto al otro cuando me lo pide o sin que me lo pida o cuando yo creo que el otro necesita y todos esos supuestos que se dan, que en algún momento se aclaran o no. Y en el medio se rompen relaciones con personas que uno quiere mucho, se generan conflictos con personas que uno aprecia mucho o tiene muchos conflictos en áreas donde uno le corresponde ayudar, como si es uno terapeuta o asistiendo personas, y en lugar de colaborar uno forma parte del conflicto. Eh, por eso es tan importante para mí este tema y bueno, creo que también hoy la situación que estamos viviendo a nivel global manifiesta mucho esa dificultad que tenemos de tener acuerdos en qué es lo saludable, la ayuda y de cómo llevarlo a cabo. Así que bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo o decir algo más. Si no, ya vamos a ir cerrando. Perdón, ¿puedo Sí, hablar? sí, ¿Se claro. escucha? Explícanos un poquito la dinámica, el costo y cómo va a ser el taller que planteas. Danos más detalles, a ver. Sí, ¿Cuánto va a durar cada sesión? ¿Cómo va a ser? ¿El costo que tiene? ¿Cómo se hace? sí. El taller es así. Va a tener por un lado una modalidad de este tipo de encuentros una vez por semana que empieza este sábado a las 6 de la tarde, que es un encuentro entre las personas que participan del taller. Esas charlas van a poder ser presenciales online y para por ahí si alguno no puede por algún motivo estar, son todas charlas que van a estar grabadas y que van a poder circular en el grupo de trabajo para que lo vean por diferido. Y aparte de eso, después de cada charla que se va a trabajar uno de los órdenes de la ayuda o un tema en particular a partir de esos órdenes y que se van a ir profundizando, se va a dar como una tarea semanal con ciertas preguntas y ciertas prácticas de observación, también de meditación. eh, y en eso, digamos, es como cada uno hacer su trabajo para después va a haber un espacio de consulta durante la semana que va a ser un día puntual de qué les va pasando a cada uno con eso que va surgiendo. Y después, mucho de eso se vuelca en la próxima reunión, que aparte de empezar ya con el otro orden o los otros órdenes que se charle, se van a hacer como intercambios con lo que cada uno le fue pasando con eso que se trabajó. Eso es un poco la dinámica y el valor del taller tiene como dos valores. Si uno se anota solo, el valor es 1.000 pesos, son 4 encuentros, dura 3 semanas. Y si se anotan de a dos personas, hay un descuento y es 1.500 ambos, o sea, 750 cada uno. Esa es un poco la dinámica del taller y cómo se va a trabajar. ¿Se entendió, Lucía, que me has preguntado? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Paco, En cuyo ¿me escuchás? sí, Ahora sí, Marilé. sí. Te pregunto, en caso de que nos perdamos alguna de las clases, ¿quedan grabadas? Claro, eso sí, se quedan grabadas y después las personas las pueden ver por diferido, que de hecho en el grupo anterior pasó, que en distintas clases, digamos, había varias personas que no habían podido y después lo podían ver. Buenísimo. Así que eso también da la posibilidad de si por algún motivo, no es que uno se pierde la clase, no está esta posibilidad de si uno tiene ciertas preguntas, pero esas preguntas que le pueda surgir con la charla, después los puede volcar en el otro espacio virtual que va a ser para eso y uno no se pierde lo que se trabajó, digamos. Está ahí, eso está bueno, digamos, de esa posibilidad. Bueno, entonces, si no hay más consultas, más preguntas, les agradezco a todos por haberse conectado. También las personas que están ahí en Facebook, que escribieron varias personas, quizá no todas pude contestar porque, bueno, estar ahí con dos computadoras es medio complicado. Eh, pero bueno, cualquier consulta. Facundo, Sí, te hago una preguntita. Me sí. dijiste que eran los sábados de 18 a qué hora.
Y los encuentros virtuales en general están pensados para que sea entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero ha pasado que se han extendido más, porque eso también depende de la necesidad de lo que va surgiendo ahí, pero como máximo puede ser un encuentro de 2 horas. 2 horas como Sí, máximo. claro, más Bárbaro. o menos. Listo. Sí. Y para anotarnos, te contactamos por... Sí, escríbanme no sé si tienen mi teléfono, todo yo ahora voy a publicar en el Facebook y si no acá lo publico ahora en el chat del Zoom para Bien. que lo tengan y ahí coordinamos cualquier cosa. Perfecto. Bueno, Bárbaro. Por mi eh, parte no tengo más preguntitas. bueno, gracias por Fuiste las más preguntas. muy claro. Bueno, gracias. Bueno, entonces si nadie más tiene preguntas, vamos a ir cerrando. Acá les dejo en mi teléfono en el chat. Y bueno, cualquier otra duda que tengan, que por ahí no se animan a preguntar por acá, o lo que fuere, me pueden escribir por privado y me consultan, digamos, no hay problema, no hay ningún inconveniente con eso. Estoy a disposición. Así que bueno, los saludo a todos, les agradezco por el tiempo, por las preguntas y que estén bien. Espero que estén transitando de la mejor manera este contexto tan particular que todos estamos atravesando, que no es fácil, por muchos niveles diferentes. Así que lo mejor para todos. Un saludo, que estén muy bien. Gracias, un saludo. Chao. Chau, chau.